Hola gente, buenas, ¿cómo va? El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo hacer este electrificador de cercos, que es un equipo dual, trabaja con lo que sería la red eléctrica y con una batería. Entonces, en el caso que se corte la luz o nos hagan un sabotaje y nos corten el suministro eléctrico, el mismo va a seguir trabajando con la batería y vamos a tener una autonomía de unos 2 días promedio. Lo que voy a intentar hacer es que aprendan al 100% cómo funciona el circuito para poder ensamblarlo. Si tienen un problema en el ensamblaje, poder solucionarlo, porque vamos a dividir en 3 etapas el circuito, que vamos a ver cada componente para qué sirve. Así lo pueden reparar en un futuro, lo que sea. A mí lo que me interesa es que aprendan. Lo que vamos a ver, voy a hacer un pequeño zoom. Ahí estamos. Vamos a dividirlo. En esta parte de acá es la parte de carga de la batería, que es una, si se le quiere, una carga inteligente, porque la voy a ir cargando hasta llegar a un punto de flote, que se dice. Esta parte de acá, que es la primer fuente que va a cargar el capacitor. De este lado tenemos la parte osciladora. De este lado vamos a tener la parte secundaria. Y lo que sería esta parte de acá va a ser el circuito de disparo, que nos va a entregar la energía a lo que sería el transformador de alta tensión, y el mismo va a electrificar la cerca. Ahora yo lo voy a prender, lo voy a enchufar a la red eléctrica. Esto va a ser por medio del transformador y se fijan que está funcionando. Está saltando la chispa, cada tanto se va a ver porque la cámara no permite verla siempre. Yo lo voy a enchufar a la batería y vamos a simular un sabotaje. Ahí se desconectó y el equipo sigue funcionando por 2 días. Así que bueno, vamos a agarrar y vamos a aprender cada etapa, como dije, de lo que serían los circuitos. El primer circuito que vamos a aprender cómo funciona va a ser la parte inversora, que sería el circuito inversor, que nos va a cargar este capacitor. Desde a partir de los 12 volt vamos a elevarlo a 450 volt. El circuito es muy sencillo. Consta de un transistor, un diodito acá, una resistencia al transformador, y la parte secundaria también un diodo para rectificar y el capacitor que ya mostramos que se va a cargar, que serían todos estos: este transistor, el diodito la resistencia, transformadorcito que vamos a aprender a bobinarlo, es muy sencillo, este diodo y el capacitor acá. Bueno, ¿cómo funciona esto? En principio, cuando esté desenchufado, obviamente no va a haber nada. Apenas conectamos los 12 volt entre el emisor y este punto de la bobina, el transformador. ¿Qué va a pasar acá? El transformador va a estar abierto, así que no va a circular por la bobina primaria, le vamos a llamar, y este es el feedback. Entonces, ¿qué va a pasar? La tensión va a venir por acá, va a ser limitada por esta resistencia, se va a aplicar a la base del transistor. El transistor va a empezar a conducir. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a conducir por esta bobina, por la bobina primaria. Y va a inducir un campo magnético a esta bobina, a esta bobina. Cuando se induce el campo a esta bobina, este positivo que estaba acá se va a anular, va a pasar a ser negativo. Entonces va a apagar el transistor. En ese momento vuelve a pasar lo mismo. Es un ciclo que se repite. Al estar apagado, ¿qué va a pasar? Va a volver a venir positivo por este lado. Al ser positivo, va a volver a saturar el transistor y vuelve a circular por esta bobina y va a inducir de vuelta. Y esto se va a ir repitiendo a una frecuencia fija, a una alta frecuencia. ¿Este diodo para qué está? Para cuando pase el corte y saturación, lo que estaba almacenado acá no se nos venga para este lado y nos conduzca en inversa, digamos, en el transistor. Esa energía almacenada se va a ir por acá. Vamos a evitar que se caliente el transistor y se destruya. Este diodo, bueno, como cualquier diodo común, va a ir rectificando los pulsos y va a ir cargando este capacitor. Es una forma muy sencilla de hacer una fuente que oscile y bueno, tengamos un inversor.
El transistor es muy sencillo de conseguir, lo sacas de lámparas bajo consumo galponeras, vienen fuentes de computadores, elegí todos componentes recontra sencillo que encontrás en cualquier lado, así que no hay excusa. Vamos a pasar a lo que sería la etapa de disparo. Esta etapa también es muy sencilla, consta de un triac o tiristor, a mí me gusta usar un triac, dos resistencias, tenemos el triac, acá tenemos una resistencia, otra resistencia, estas cuatro, una, dos, acá hay una tercera y la cuarta con el LED, acá estaría el LED. Y bueno, vamos a tener un capacitor que sería este, y después bueno, vamos a tener el transformador de alta tensión. ¿Cómo funciona este circuito? Bueno, es muy sencillo. En estos dos puntos vamos a tener aplicada la tensión que cargamos en este capacitor. En este momento esta resistencia va a ir cargando despacito a este capacitor que tenemos acá. Lo voy a ir cargando despacio, más o menos. Está en el disparo por segundo, creo que tiene un disparo por segundo, lo calculé más o menos. Va a ir cargándose hasta llegar a unos 32 volts, que es el punto donde empieza a conducir el DIAC. Este DIAC, un DB3 que es recontra común, se consigue en cualquier lado. Entonces cuando se dispare, cuando empieza a conducir, vamos a tener en forma visual este LED, un pequeño parpadeo. Va a circular la tensión por acá y nos va a disparar el TRIAC o SSR, lo que pongan. En este momento que se disparó, toda la energía que estaba almacenada en el capacitor va a circular por la bobina primaria del transformador de alta tensión y se va a descargar ahí. Y el mismo va a inducir en la parte secundaria, vamos a tener el arco eléctrico que ya vimos. Esta resistencia que tenemos acá, lo único que va a hacer es evitar falsos disparos. Cuando el capacitor se está cargando por cualquier tipo de interferencia o lo que sea, evitamos que se dispare y se va a estar drenando hacia negativo. Para lo que sería los 32 volts, este es casi despreciable, así que muy poquito de eso se va a ir para acá. Lo que sería el circuito de cargador de baterías es un poquito más complejo, pero van a ver que se entiende fácil. Vamos a tener el regulador LM317 de toda la vida, que sería este. Bueno, conjunto de resistencias y un preset, que serían estos, conjunto de resistencia y preset. Capacitor, diodos, que los tenemos acá, capacitores y diodos. Y después tenemos esta parte de transistores y un poquito más de resistencias que estarían acá. Ahí está. Esta vamos a nombrar resistencia shunt, que sería esta. El ajuste sería este. Esto no lo puse, pero es una fuente común, 4 diodos y un capacitor. No es nada del otro mundo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Nosotros vamos a entrar con unos 16,5 volts por acá. Menos no, porque vamos a tener caída de tensión en los diodos. El fabricante ya nos dice una tensión digamos entre la entrada y la salida que debemos tener. Entonces se calculan unos 16,5 volts. ¿Le puedo poner 24? Sí, hasta lo que aguante el regulador digamos. Pero el problema es que cuanto más tensión tengamos en la estrada, más caída de tensión vamos a tener y más grande el disipador vamos a tener que poner. Porque eso es todo de energía desperdiciada. Pero bueno, tampoco sería tanto el problema. Bueno, dijimos que vamos a entrar por acá con la tensión de 16 volts y vamos a estar saliendo por el pin 2. El pin 1 es de ajuste. Cuando salimos por acá vamos a estar tomando una pequeña muestra que va a venir por acá, va a pasar por esta resistencia, que acá tenemos un divisor resistivo, parte se va a derivar a negativo. Prestemos atención en esto, tenemos negativo, negativo acá y un negativo acá. Y después tenemos un negativo que lo marcamos como B-, B-, B-. Después lo vamos a usar eso, vamos a ver por qué están, pero bueno, por eso lo recalco ahora. Dijimos que parte se va a derivar para negativo y parte va a ir para el ajuste.
Cuanto más para acá o para acá, para este lado, vamos a variar la tensión de salida, que la vamos a fijar en 14.2 volt. ¿Por qué 14.2 volt? A la salida necesitamos según lo que dice mi batería, si se fijan, el ciclo de carga sin límites, 13,5, 13,8. Yo elegí unos 13,5, entonces vamos a tener los 13,5 más los 0,7 que vamos a tener caída de tensión. En este punto el ajuste, que es este es el ajuste, lo vamos a tener que regular con el tester, lo ponemos ahí y lo regulamos en 14.2 volt. Bueno, esto es una fuente, sin esto es la fuente de laboratorio, digamos, que hicimos toda la vida, o el que hizo una fuente de laboratorio lineal. Este es el circuito más o menos que recomienda el fabricante. Cosita más, cosita menos. ¿Qué es esto que tenemos acá? Acá dijimos que teníamos B- y negativo. Este negativo va a pasar por esta resistencia muy chiquita, 0,5 ohm. Tenemos, es muy pequeña, pero lo suficiente como para tener en estos dos puntos, vamos a tener una caída de tensión, es una resistencia shunt, se le llama. Vamos a tener una pequeña caída de tensión y ese voltaje que vamos a tener, esa diferencia, la vamos a aplicar a través de esta resistencia de 1 kilo ohm, la vamos a aplicar por acá. Entonces, si supongamos que nosotros tenemos en flote, la batería está cargada, está cargada, perfecto, casi vamos a tener una corriente de 50 mA. Ahora, imaginemos que nosotros ponemos la batería y está tan gastada que está en 6 volts. La corriente se va a disparar, se va a disparar porque va a empezar a chupar, y este regulador soporta 1,5 amperes. Bueno, acá entra en juego este circuito. Cuanto más corriente estemos consumiendo, mayor va a ser la tensión en estos dos puntos y más saturado va a estar el transistor. ¿Qué pasa si saturamos el transistor? Esta tensión que se iba para el ajuste se va a empezar a drenar por acá, a la tensión, al negativo de fuente, si se fijan, se va a estar drenando por acá. Entonces no va a bajar la tensión de la fuente, de la salida. Entonces, cuando estemos a 6 volt, se nos va a caer la tensión, la corriente va a estar limitada. Entonces, a medida que va cargando, la corriente va siendo menor en este punto. Entonces vamos a tener una rampa de carga. Una rampa de carga, vamos a estar, no sé, en los 800 mA. Tratamos de no superar el amper. 800 y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta llegar al punto de flote, que serían los 13,5 volt y unos 50 mA. Puede variar poquito más, poquito menos, depende de la batería, el tiempo de carga, depende de la calidad de batería, si es nueva, si es vieja, todo va a variar. Pero bueno, yo elegí una corriente de flote de los 13,5. Era tan sencillo como eso. Vieron que parecía complejo, pero no. En este punto vamos a tener un capacitor que va a filtrar después del diodo. Vamos a estabilizar acá. Y este diodito que tenemos acá va a ser este que tenemos acá de unos 5 amperes. Que lo que va a hacer únicamente es, si conectamos la batería al revés, va a circular por acá y va a abrir un fusible y no se va a prender fuego todo. Es una protección. Ahora vamos a aprender cómo bobinar el transformador. Lo que serían los transformadores, el de alta tensión, yo ya hice uno, le dejo el dedito acá. Y seguramente si fabrico otro para este modelo, voy a publicarlo también. El transformador de la fuente de ferrite, que sería este, no hay que tenerle miedo, es recontra fácil. Si te haces un poco de manualidad y ya está. Esto está todo calculado, no hay que hacer más nada que embobinar cobre. Y es muy, muy sencillo. ¿De dónde lo podemos sacar? Fuente DVD, que fue donde lo saqué. Si conseguimos este y no nos entra, lo podemos poner parado, porque si se fijan es un poco más largo. Y estos dos cables se lo alargan un poquito hacia el PCB. Podemos conseguir estos. Este es chico, pero hay una versión más grande que viene en las fuentes de computadora.
que hice pruebas y funcionó excelente. Este es de una lámpara bajo consumo, las galponeras que venían antiguas antes que las LED. Funcionó excelente, si se fijan hice pruebas, pero bueno, era un poquito más grande y me molestaba en el PCB. Hice varias pruebas, esto está todo funcionando, así que no le tengan miedo y anímense. Acá tengo otro que es de una fuente DVD, este puede ir perfecto. Lo único que nos interesa es que no sea un transformador enorme y que nos entre las bobinadas de cobre. Yo les voy a dejar las medidas para que se guíen. Una vez que tenemos ya seleccionado el transformador, vamos a tener que desarmarlo. No vamos a hacer palanca. Para nada, puesto se parte de nada, se te cae al piso y se rompe. Lo que vamos a hacer es sacar la cinta amarilla esta, la vamos a sacar y vamos a tirar el transformador en agua hirviendo. Lo vamos a dejar un buen rato hasta que ablande el pegamento y esto va a salir, pero así de sencillo, ¿eh? Lo vamos a sacar así y así. Tan sencillo como eso. Después lo que vamos a hacer es sacar la cinta amarilla. En mi caso la saqué con cuidado y la reutilicé la parte de afuera. Y empezamos a desbobinar y sacamos todo el cobre. Todo el cobre que estaba lo sacamos y lo dejamos así, pelado así. Bueno, ahora vamos a aprender cómo bobinarlo y van a ver que van a perder el miedo. Lo que vamos a prestar atención, pero es lo único que tenemos que tener en cuenta es esto. El principio de la bobina, cuando empecemos esta bobina y esta bobina, lo que tenemos que hacer es marcar. Siempre, si se fijan, hay una manchita verde ahí, una acá. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. La manchita verde esa que le hice es el principio de la bobina. Empezamos ahí y empezamos a bobinar para adelante siempre. Todos los bobinados los vamos a hacer para adelante. Vamos a empezar por el bobinado primario, después vamos a hacer el bobinado feedback y después vamos a hacer el secundario. Este y este lo vamos a bobinar prolijo, son pocas vueltas. Este no les voy a pedir que lo bobinen prolijo porque ni yo lo hice así. La verdad que lo fui llevando, tratando de dejar la distancia justa. Pero son 600 vueltas y se recomplica la verdad. Lo que voy a hacer yo es simular que voy a poner todas las vueltas porque no me estaríamos un montón de tiempo acá bobinando y no tiene sentido. Tampoco me sirve a mí otro transformador. Pero vamos a simular que lo estoy bobinando las 90 vueltas, 150 y las 600. Dijimos que el punto verde, este y este, van a ser los principios de la bobina. Primero vamos a hacer acá arriba la bobina primaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar unas vueltitas ahí. Lo tiramos hacia acá. Ahí estamos. Este es el principio de la bobina primaria. Y vamos a empezar a enroscar, enroscar, enroscar. Ahí estamos. ¿Ven? Así tiene que quedar. Las 90 vueltas. 90 vueltas. Si llegamos hasta este punto de este filo y enroscamos 50, bueno, vamos a seguir enroscando, retrocediendo hacia allá. Lo hago bruto para que vean. Hacia allá, hasta terminar las 90. Terminamos las 90 vueltas, lo pasamos por aquí y lo enroscamos en el segundo pin. Y cortamos. ¿Se ve? Vamos a mostrarlo más de cerca. Ahí está. Tenemos principio de la bobina primaria, fin de la bobina primaria. Le vamos a dar una vueltita de cinta para aislar los dos bobinados. Puede ser cinta scotch, cinta de papel, la que tengan a mano. Vamos a ponerla ahí y le vamos a dar una vuelta de cinta. Obviamente que no molesten el carrete, porque cuanto más bulto hacemos, menos vuelta de cobre nos va a dar. Esto yo lo estoy haciendo rápido, el mío lo hice bien prolijito. Bueno, ahora nos toca 150 vueltas para el feedback. ¿Cuál dijimos que era el principio de la bobina? El verde. Bueno, voy a enroscar
unas vueltitas en el verde. Vamos a cortar el excedente para que no nos confunda un poquito. Ahí está. Ya tenemos el principio de la bobina. ¿Cómo lo vamos a bobinar? Otra vez, acuérdense, para adelante así. Siempre en el mismo sentido todos los bobinados. 1, 2, 3. Le vamos a dar 150 vueltas. Llegamos acá, volvemos para atrás. Acuérdense que es una junto a la otra. Yo lo estoy haciendo exagerado. Tac. Llegamos hasta acá, ya tenemos 100 vueltas. Volvemos, hasta llegar a las 150 vueltas. Llegamos a las 150 vueltas. ¿Y cuál dijimos que era el final? Sería este. Ahí está. Ya tenemos la bobina primaria y el feedback. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo hacemos la bobina secundaria? Estamos así. Lo giramos. Fíjense. El principio de la bobina, ¿cuál sigue siendo? La parte de arriba. Principio de bobina. Le damos para asegurarlo ahí. Y ahí estamos. Listo. Acá le volvemos a dar otra vuelta de cinta, si es posible, 2 vueltitas, para que quede más aislado la parte que vamos a tener más tensión de la otra. Supongamos que yo ya puse la cinta. Empezamos a bobinar. Si tienen paciencia, hacen una vuelta al lado de la otra, si no, no. Empezamos a bobinar, bobinamos, 100, 200, 300 y dale hasta llegar a las 600. Recuerden que si no están juntas, bueno, yo no lo hice junto. Listo, tac. Di las 600 vueltas. Lo pongo en el que no está pintado de verde, en la parte de abajo, todos iguales. Listo. Ya tengo el bobinado. Listo. Le ponemos una cinta final. Ponemos este acá. Ponemos este acá. Le damos una vueltita de cinta y ya tenemos terminado el transformador. Y nos tiene que quedar gruesito como este. Simple y sencillo. Fue fácil, ¿no? Vamos a hacer unas mediciones para agregar un poquito más de información. Se ve que está parpadeando ahí el LED. Está generando pulsos. Llegamos a lo que sería casi la carga flotante, que andamos unos 50 mA de batería. Ya está cargada a full, está en carga flotante, como dijimos. Vamos a tomar una muestra también en lo que sería, si se fijan, el osciloscopio, en la base del transistor oscilador, el que hablamos que oscilaba con este transformador para generar lo que sería la carga de este capacitor. Vamos a pasar a lo que sería la fuente de alimentación. Si se fija, estamos en promedio de unos 200 mA. Estamos sumando lo que sería la carga de la batería, esos 50 mA de flote, más el consumo de lo que sería el impulsor. ¿Por qué? Porque lo que sería lo que está entregando la fuente es mayor de lo que entrega la batería. Entonces estamos aportando con la fuente, no con la batería. Se están sumando la carga más el consumo. ¿Está bien? Vamos a pasar a lo que sería la base del transistor que hablamos. Estamos en unos 20 kHz, que hablábamos que había alta frecuencia ahí, y una onda cuadrada bastante decente por los pocos componentes que tenemos. Esto es 1000 veces mejorable, pero esto está funcionando, como se ve, excelente. Y ya les digo, es un circuito que no está hecho con obsolescencia programada, o sea que tiene que durar mucho. Está todo trabajando a bajas temperaturas. Bueno, lo que voy a hacer es apagar la fuente y vamos a ver cómo empieza a consumir de la batería. Ya no estamos aportando de la fuente a la batería y acá, sino que la batería está aportando a lo que sería el impulsor. Ahí la apagamos y empieza a consumir de la batería. Se puede ver. Está funcionando excelente. Bueno, espero que se animen a hacerlo.
que ya está probado, es un equipo que ya estuvo funcionando 2 semanas, lo estuve en continuo funcionamiento. Los transistores no tienen por qué calentarse, van a entibiar un poquitito, se entibian y nada más. Cuando está en ciclo de carga fuerte va a calentar un poquito, después cuando ya esté flotante va a tener que estar a temperatura normal, casi ambiente. Y bueno, decirles que les voy a dejar también la versión 12 volts sin carga por si quieren hacer uno que esté enchufado a la red eléctrica. O a veces hay equipos que los llevan al campo con una batería de 50-60 amperes que te dura unos 18 días, que lo ponen con los cocodrilos. Hay equipos que se venden así, entonces lo van a poder usar sin la batería gel. Bueno, si les gustó, si les sirvió, no olviden dejar su like, activar la campanita, suscribirse al canal, que me ayuda a mí como yo los ayudo a ustedes. Muchísimas gracias.